Minuto, un feliz amanecer, no tanto hoy con la muerte del Papa Francisco, un personaje de talla mundial, pero muy ligado, por supuesto, a esta parte del mundo. El primer Papa latinoamericano, Francisco, el primer Papa no europeo en cerca de 1300 años, y un personaje importantísimo en un proceso pues que venía desde hace ya varios meses, que lo acompaña desde siempre, lo acompañaba en materia de quebrantos de salud, que terminó esta madrugada por pues llegar a ese desenlace fatal pero natural que es la muerte del Papa Francisco. El cardenal Kevin Joseph Farrell, el camarlengo, anunció de esta manera el fallecimiento del Papa. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. 6 de la mañana, 3 minutos, el anuncio de la muerte, 7:35 hora de Roma, del Papa Francisco. Sharik, mucha enfermedad, mucho dolor, mucho viacrucis del Papa en los últimos días. Sí, Gustavo, recordemos que estuvo hospitalizado más de 30 días en el último, que terminó en marzo su hospitalización, cuando el equipo médico le dio esta alta luego de 37 días hospitalizados, en específico en la Clínica Gemelli en Roma. Antes de regresar al Vaticano, el Papa Francisco saludó, también impartió su bendición desde una ventana del hospital en su primera aparición pública desde que fue hospitalizado el pasado 14 de febrero. Escuchemos la corta intervención que dio el Papa Francisco en ese momento. Grazie a tutti e vedo questa signora con i fiori gialli, è brava. Gustavo, posterior a esto, el pontífice reapareció el 6 de abril tras 2 semanas de convalecencia aislada en la residencia de Santa Marta en el Vaticano, donde en ese momento se estaba recuperando de su hospitalización y donde también pasó los últimos días de su vida. Apareció por sorpresa, llevado en la silla de ruedas que ya usaba en el pasado por sus problemas de movilidad, recibiendo oxígeno también en cánulas nasales. Esto sucedió al final de la misa del jubileo de los enfermos, donde también dio las gracias a quienes habían estado pendientes de él durante su hospitalización. Escuchémoslo. Buona domenica a tutti, grazie tante. Gustavo, y una semana después de esto, el 13 de abril, el Papa Francisco sorprendió ese domingo al aparecer inesperadamente en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde saludó a los fieles y religiosos presentes, esto durante la misa del Domingo de Ramos, la misa que también le da como la bienvenida a la Semana Santa. Aunque la homilía fue redactada por él mismo, la misa fue presidida por otro sacerdote. Francisco se limitó a pronunciar unas solas palabras, deseó un feliz Domingo de Ramos y una feliz Semana Santa. Escuchémoslo. Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa. Gustavo, y finalmente lo vimos ayer al cierre de la Semana Santa. Apareció poco después del mediodía en el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano para su tradicional bendición Urbi et Orbi. Feliz Pascua fue lo que dijo el Papa argentino de 88 años en silla de ruedas, en ese momento sin cánulas de oxígeno, ante miles de fieles que se encontraban en la plaza de San Pedro celebrando la Semana Santa. Esto por el Domingo de Resurrección, y lo que se recordará además, Gustavo y oyentes, como su última aparición en público. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio.
Gustavo, como escuchábamos, otro sacerdote fue el encargado de dar el último mensaje redactado por el Papa Francisco para sus fieles. Uno de los mensajes principales fue el cese al fuego tanto en Gaza como en Ucrania. También pidió que se liberen todos los rehenes, que dijo que las personas que tienen hambre y que aspiran una paz en el mundo se les debe atender mejor. Y otro gran mensaje fue en contra del rearme mundial. Shari, muchas gracias. Vanessa, un fin de la vida del Papa pues doloroso, acompañado de unas pruebas grandes en materia de su salud. Sí, la verdad es que lo vimos, pues Gustavo, durante todo ese tiempo, como bien nos estaba recordando ahorita Sharik, en esa lucha tan fuerte, ¿no? Con una neumonía, con el aliento con el cual escuchamos su última conversación. Fue muy, muy, muy larga toda ese desenlace del Papa y pensábamos que de pronto iba a durar más porque iba a estar un poco mejor, porque finalmente ya se había recuperado. Pero mire, no dejó de ser hasta último momento un papa distinto. Se reunió con Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, en la residencia de Santa Marta. Esto fue ayer, no más, para intercambiar una felicitación precisamente por la Pascua. Y en su mensaje habló de los males del mundo. Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan diferentes partes del mundo. La carrera general para el rearme hay que rechazarla. Hay que usar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. La paz no es posible sin un desarme. La exigencia de cada pueblo tiene que promover su propia defensa, no puede transformarse en una carrera general al rearme. Todo eso muestra con una absoluta coherencia lo que fue el Papa Francisco, un hombre de primeras veces, primer Papa latinoamericano, primera vez que habló a la comunidad gay de frente, primera vez que en realidad hizo una investigación contra todos esos escándalos de pederastia en la Iglesia Católica. Se va un gran hombre y un papa pues que hablaba español como nosotros. Un papa argentino, un papa latinoamericano, y ya empezará ese proceso que vamos a explicarles más adelante aquí en 6 AM. Recibe al vicepresidente, pero no un hombre de mucha sintonía con Trump, Espinosa. Sí, es que está contando hoy, Gustavo, este recuerdo, el encargado de cubrir los asuntos del Vaticano y los asuntos de Roma del New York Times, Jason Horowitz, en un larguísimo texto que escribe sobre el legado del Papa Francisco. Recuerda que en el 2016, durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Papa Francisco sugirió que Trump no era cristiano porque sentía una preferencia por construir muros en lugar de puentes. Trump incluso le contestó que era muy cuestionable que un líder religioso dudara de la fe de una persona, y él decía, digo Trump, ser un orgulloso cristiano. Y finalmente, Gustavo, después, en el 2017, algunos cercanos a Francisco dijeron en una revista avalada por el Vaticano que había conservadores católicos de los Estados Unidos que estaban haciendo una alianza de odio con los cristianos evangélicos para respaldar a Trump, de manera que sí, el encuentro con J.D. Vance también llamó la atención precisamente por eso, porque no era un hombre de los afectos de la derecha estadounidense. La salud del Papa, como decíamos, de Jorge Mario Bergoglio, toda la vida pues muy acosada, muy dura, la falta de medio pulmón. El 7 de junio del 2023, recordemos que lo habían hospitalizado, le hicieron una laparotomía, tenía problemas estomacales, intestinales, eso le causó intensos dolores. En las festividades de cambio de año del 23 al 24, en varias de las ocasiones se le vio con problemas médicos que le producían tos, lo movilizaban en silla de ruedas. El 14 de febrero de este año, el Vaticano anunció que el Papa había sido hospitalizado para ser tratado por bronquitis que padecía desde hacía unos días. 2 días antes había tenido que pedir ayuda para la lectura en público. Y adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchiti non posso ancora. Spero che la prossima volta possa. Muchos puntos de encuentro, además de la visita a Colombia del Papa con nuestro país. Recordemos que en la COP16 en Cali, en octubre del año pasado, el Papa mandó un mensaje a los asistentes y a Colombia. Deseo que trabajen, se entusiasmen por defender nuestra casa común. O la defendemos entre todos o perdemos todos. Que Dios los bendiga. Y la petición también ese año, el 2024, el 7 de enero, de la liberación de los secuestrados en nuestro país. Invito ad unirmi alla mia preghiera per la liberazione senza condizioni di tutte le persone attualmente sequestrate in Colombia. Questo gesto, che è un dovere davanti a Dio,
favorirà anche un clima di riconciliazione e di pace nel paese. Gustavo, la visita del Papa 6 y 7 de septiembre a Colombia del 2017 fue después de la firma del acuerdo de paz. Un acuerdo de paz con las FARC que él siempre respaldó desde el pontificado, en donde el Vaticano jugó un papel muy importante de manera permanente y en donde la Iglesia Católica también jugó un papel bien importante en Colombia. Yo creo que ese mensaje, demos el primer paso a la reconciliación en el 2017, en su momento fue muy emotivo y acuérdese que esa visita, pues, en varias ciudades de Colombia generó una parálisis del país, y la figura del Papa en Colombia siempre fue muy querida por el pueblo colombiano, mayoritariamente católico. Es una pérdida muy grande para el continente latinoamericano y obviamente será difícil que se vuelva a elegir un Papa latinoamericano próximamente. Estuvo en Bogotá, en Villavicencio, en Medellín, en Cartagena, y hubo dos mensajes ahí fundamentales. Uno, que era el de la paz, obviamente, porque además acuérdense que el Papa sentó a Santos y a Uribe en algún momento como dos niños regañados en el colegio en el Vaticano para tratar de mejorar esa relación. Y un mensaje también de medio ambiente, por eso terminó yendo también al Vaticano, de unidad, de reconciliación. Esto es algo, fue muy impresionante, Gustavo. Yo cubrí ese viaje y recuerdo, por ejemplo, en Villavicencio, que el aeropuerto de Villavicencio, que había sido epicentro de guerra durante tanto tiempo, donde habían llegado los secuestrados, desde donde salían tantos aviones. Bueno, esto era el Papa dando un discurso y lo reciben con joropo. Voy a poner un pedacito de lo que se vivió en ese momento porque fue realmente muy emocionante. Propo, con el Ave María de fondo, con los niños de la Fundación Batuta, luego Ay mi Llanura, el Papa se reunió con víctimas, con excombatientes, escuchó testimonios de dolor y de esperanza, subrayó ahí la importancia obviamente de reconocer el sufrimiento de todos los que habían pasado por la guerra en Colombia. Trajeron el Santo de Boyacá, ¿se acuerda que trajeron el Cristo desde Boyacá a Bogotá para que el Papa pudiera verlo? Es decir, el mensaje muy, muy, muy importante, lo que dice Cristo de la visita del Papa a Colombia en ese momento fue ese, el de la paz, el de la esperanza, el de por qué tenía que haber reconciliación en nuestro país. A las 6 de la mañana, 14 minutos, saludamos a Hernán Olano, abogado, doctor en Derecho Canónico, uno de los hombres que más sabe sobre el Vaticano y sobre el papado aquí en Colombia. Profesor Olano, qué gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo, a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. ¿Fue reformista el Papa? ¿No fue reformista? ¿Intentó, pudo o no pudo? Sí fue reformista, empezando también por la expedición de 4 encíclicas, una de las cuales pues tiene que ver con el medio ambiente, otra con la fraternidad humana, otra que busca la hermandad de las personas. Fue reformista porque modificó 3 veces el Código de Derecho Canónico, algo que parecía intocable desde que fue expedido en 1983 y como segundo código de la Iglesia. Y fue reformista también en cuanto a la estructura de la curia romana a través de la reforma que hizo de las antiguas congregaciones a pasarlas a dicasterios, dándole pues mayor presencia entre ellas, inicialmente a las mujeres como secretarias de los dicasterios y luego en enero de este año con la designación de una mujer como prefecta de uno de los dicasterios. También reformista en cuanto a que cada 25 años es el jubileo, pero él incluso quiso tener un jubileo propio, que fue el de 2015, el año de la misericordia. Doctor Olano, una de las cosas que al Papa Francisco en algún momento se le criticó, particularmente por algunos sectores ultraconservadores de la Iglesia, sobre todo en los Estados Unidos, es el hecho de que en el 2021 el Papa decidió prohibir las misas en latín. ¿Usted nos quiere recordar eso cómo fue y por qué? Sí, efectivamente, pues las misas en latín que venían desde antes del Concilio Vaticano II, el rito tridentino, se continuó de todas maneras desarrollando en algunas comunidades religiosas y también en la Iglesia teniéndolo como lenguaje universal, pero seguía sin acercarse el pueblo a la liturgia.
Entonces, por esa razón, el Papa dijo que tenía que ser en la lengua vernácula o secular en cada uno de los países para que de esa manera se pudiese comprender el mensaje del Evangelio. Y eso es lo más universal, comprender lo que a través de los evangelistas quiso decir Jesús y que fue redactado por ellos hace tantísimos años. Doctor Olano, durante el papado de Francisco, ¿hubo avances significativos en investigaciones de pederastia en la Iglesia Católica? Muchísimas, pero todavía quedan algunos temas pendientes. Podemos significar, entre otros, la política de tolerancia cero del Papa Francisco e igualmente la creación de las oficinas del buen trato, como se denominan así en las diferentes diócesis del mundo. Esto ha permitido precisamente auditar los procesos y a su vez también dar a conocer a las autoridades lo concerniente para que no se queden solo en las investigaciones del derecho penal canónico, sino también del derecho penal ordinario en cada uno de los países. Vale mencionar incluso que algunos obispos, por efectos de encubrimiento o no denuncia, como por ejemplo ocurre en Francia, en Australia y en otros países también en Europa, pues tuvieron que pagar cárcel los obispos por no haber denunciado o haber omitido la denuncia en muchos de estos casos dolorosos, que llevaron al Papa generalmente a que destinara los miércoles en la tarde para atender a las víctimas en la Casa Santa Marta. Más allá de los grandes temas de la Iglesia, que por supuesto siempre son importantes para un Papa, él también se metió en temas muy cotidianos y muy de todos los días para el mundo, como por ejemplo las migraciones. Sí, el primer viaje a Lampedusa precisamente para lanzar una corona al mar, porque realmente muchas personas tenían el sueño europeo y venían falleciendo continuamente, lo llevó a tomar en consideración ese punto, y tanto así que más adelante en uno de sus viajes llevó a vivir al Vaticano una familia musulmana, inmigrantes. Quiso también que el limosnero pontificio estuviese presente en diferentes conflictos mundiales. Bueno, ahí perdimos la comunicación con el profesor Olano, hombre que sabe muchísimo de todo lo que tiene que ver con Francisco y esa relación con Colombia. Bueno, Diana Saray, recordemos que fue en Colombia, si no estoy mal, en Cartagena, que le quedó el ojo colombino, que se dio el totazo el Papa. Sí, señor, fue en Cartagena. En ese momento el Papa estaba en su vehículo recorriendo las calles de Cartagena y un niño se acercó a saludarlo. Él no tuvo en cuenta el vidrio que tiene al frente para protegerlo en el papamóvil, se agachó y se dio en el ojo, que fue ese ojo negro que vimos los colombianos en vivo que le quedó al Papa. El Papa bromeó en ese momento, inclusive cuando le preguntaron dijo que tenía el ojo como compota y simplemente pues le restó importancia al asunto, pero lo cierto es que sí se dio un golpe durísimo, una piñada, dicen los argentinos, y lo dijo él. Cuando terminó su recorrido por las calles, al Papa lo atendieron, le pusieron hielo, una especie de curita, una bandita en la ceja, y él siguió con ese ojo que le quedó completamente morado, si usted se acuerda, Gustavo. Bueno, recuperamos la comunicación con el profesor Olano. Estábamos hablando de las migraciones y de temas muy del Papa en su relación con la gente en el cotidiano, en el común y corriente. Sí, porque él igualmente también procedía de una familia migrante que había llegado, como lo manifestó en su autobiografía publicada en enero de este año, Esperanza, a la Argentina. Había llegado su familia después de haberse salvado, entre otras, de haber naufragado si hubiesen tomado otra embarcación, y estaba en su corazón realmente, al igual que de muchas de las personas de su barrio, de su sector en Buenos Aires, el tema de los migrantes. Y eso para el Papa fue muy emblemático también dentro del proceso de acogida que siempre manifestó en el Vaticano para las personas sin techo, muchas de ellas procedentes de lugares de África o de Europa Oriental, que se aproximaban a Roma con esa expectativa de tener la acogida pontificia. Pero ¿qué tanto, digamos, de todas esas reformas que el Papa planteó, el tema de los mensajes a los gays, sobre todo lo de la pederastia, el Banco Vaticano, etcétera, qué tanto realmente pudo hacer? ¿Quién se le opuso ahí adentro?
Sí, hubo bastante oposición, siempre se hablaba un poquito de los denominados cuervos del Vaticano y de cierta mano negra al interior del Vaticano, que en últimas también fue la que impulsó la renuncia del Papa Benedicto XVI en su momento. El Papa Francisco, precisamente por su informalidad, pero también por la contundencia del mensaje, fue atacado, entre otros también, por el episcopado alemán. Hoy en día se conforma pues un bloque fuerte, entre otras, para las congregaciones generales y para el próximo cónclave que se estará desarrollando, por cuanto los tres últimos papas pues no han sido italianos. También están los italianos por otro lado y también están los norteamericanos que han querido tener figuración dentro de lo que sería la elección y eventual nombramiento del Papa XXVII, que sería el sucesor de Francisco. Perdóneme un momento, profesor Olano, vuelvo con usted en un segundo. Tenemos a esta hora la primera reacción del Gobierno Nacional sobre la muerte del Papa, María Paula. Sí, Gustavo, muy buenos días. Pues se trata de un mensaje que puso la canciller Laura Sarabia en su cuenta de X. Dice: la canciller le agradece al Papa Francisco por ser un símbolo de esperanza y renovación para la Iglesia. Le agradece también por mirar a los ojos de las personas más vulnerables y asegura que el Santo Pontífice enseñó a ver a Dios en cada detalle y deja un legado de amor, humildad y entrega. Pero le cuento, Gustavo, que también se acaba de pronunciar el ministro del Interior, Armando Benedetti. También a través de su cuenta de X envió un mensaje en el que dice que le conmueve profundamente la partida del Papa Francisco, quien asegura lo hizo recuperar la fe en la Iglesia al igual que a millones en el mundo, y destacó que su visita a Colombia fue un foro de esperanza para cientos de personas. Gracias, María Paula. Doctor Olano, el Colegio Cardenalicio, usted me corregirá, pero es básicamente el que se tiene que ahora encargar de elegir al sucesor de Francisco. ¿Qué tanto influyó Francisco en ese colegio cardenalicio? ¿Qué tanto puede influir, ya muerto, en el que llega ahora? Pues puede influir bastante, porque de los 5 consistorios rojos, es decir, de elección de cardenales, el 80% de los actuales integrantes del colegio fueron nombrados por el Papa Francisco. Siempre se empieza a hablar ahora de los papables, que sería cualquiera de ellos entre los menores de 80 años. Hay algo, digamos, importante, y es que en este momento el cardenal Camarlengo, que es quien está al frente de la Iglesia, y la vicegobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano, la primera mujer en ser la segunda en la Iglesia en toda la historia de la misma, organizarán las congregaciones generales, y en ellas empezarán a verse realmente cómo son esas fuerzas para la elección del próximo Papa. Dentro de esas fuerzas pues están diferentes tendencias, también incluso elegidas por el mismo Papa, y se medirá también, digamos, en tema de bloques, Oriente-Occidente, Norte-Sur, es decir, África, América versus Europa, pero Europa también dividida entre Italia y Alemania, por el otro lado, hacia el lado occidental, Estados Unidos. Entonces todo eso lo tenemos que ver en los próximos días, después de los 9 días de luto oficial, las exequias del Papa, que seguramente serán hacia el 1 de mayo, el inicio de las congregaciones el 2 o 3 de mayo, y más o menos para el 10 de mayo tendremos un nuevo pontífice. Profesor Olano, muchísimas gracias, como siempre, muy amable por atender a Caracol Radio.